bendición. Aleluya, gloria a Dios. Damos gracias al Señor en esta mañana que nos permite, ¿verdad?, estar en su casa para compartir la palabra en este día. Amén. Bendigo la vida de la doctora. Doy gracias al Espíritu Santo porque la doctora hizo el preámbulo del mensaje. Ale posicionó a la gente donde tenía que estar esta mañana con esa apertura. Y la doctora entonces vino y allanó el camino, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Así que vayan conmigo a la Biblia en esta mañana y vamos al libro de Tito. Gloria a Dios. Esa carta de Tito en el capítulo 3. A partir del verso 3 vamos a leer unos cuantos versículos bíblicos. Damos gloria al Señor. Aleluya. Después de Timoteo. Hay poder en el Señor. Tito 3. A partir del verso 3 leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Dios, de nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, diga su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. Gracias, Señor. Bendecimos en esta hora, Padre, cada persona aquí presente, para que tu Espíritu Santo abra nuestra mente, nuestro corazón, y podamos recibir de ti, Dios mío, la palabra que cambia, que transforma, que edifica, que nos posiciona en el lugar correcto. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al que vive. Aleluya. Vamos a estar hablando en esta mañana bajo el tema viviendo a la altura de la gracia. Viviendo a la altura de la gracia. Imagínese entrar a una tienda y que por accidente usted haya roto algo carísimo de esa tienda, pero usted no tiene dinero para pagarlo. Y alguien que ve que usted está desesperado por pagar, pero no puede pagar, se acerca a usted y cuando va a la caja dice: no te preocupes, yo voy a pagar por ti. Se te resolvió tu mundo, se te resolvió la vida, tu deuda ha sido saldada y estás recibiendo algo que no merecías, porque ciertamente tú debías pagar por algo que tú rompiste, pero alguien se hizo responsable por ti y pagó lo que tú debías pagar. Y es así como funciona la gracia en la vida del hombre. La gracia es eso: alguien paga lo que tú no puedes pagar. Cristo pagó el precio de nuestros pecados sin cada uno de nosotros merecerlo, pero lo hizo. Fue a la cruz
Y el verso 2 de Deuteronomio 28 dice: vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Es decir, que había bendiciones correlacionadas al cumplimiento de lo que establecía la ley. Pero también Deuteronomio 28 determina maldiciones correlacionadas a la desobediencia de lo que establecía la ley. Bajo la ley, el pecado no se perdonaba. Simple
reconociéndonos de nuestros fallos, de nuestras debilidades, de nuestros errores, pero con la oportunidad que nos concede Cristo del perdón para siempre. Por eso es que cuando la mujer es sorprendida en adulterio, la ley lo que demandaba era que esa mujer la mataran a pedra limpia, sin oportunidad de defenderse, ni de decir ni dónde estaba el hombre, ni por qué ella se metió con ese hombre, nada, sino apedrearla y que muriera en ese lugar, porque la ley de Moisés mandaba que el que fuera sorprendido en adulterio tenía que ser matado a pedrada. Pero llevan a esta mujer donde el dueño de la gracia. Y cuando la ley decía que ella debía morir, cuando había testigos que señalaban su culpa, cuando había un hecho que era evidente, porque no fue que había un rumor, fue que la sorprendieron en el acto mismo, había una culpa real, el pecado fue puesto en evidencia y en ese momento Jesús revela algo que está por encima de la ley y es la gracia que transforma al ser humano. Gloria a Dios. Jesús le dice: el que esté libre del pecado, que tire la primera piedra. El que esté libre del pecado, que se atreva a señalar una vez más a esta mujer. El que crea que puede aplicar la ley en la vida de otro, pero no aplicársela a sí mismo, que tire la primera piedra. Jesús le dijo después: y yo te condeno. Entonces vete y no peques más. Eso fue algo extraordinario, porque Jesús desafió lo que la ley establecía. La ley pudo haberla matado, pero la gracia la levantó. La ley no la perdonó, pero Jesús la perdonó. La ley no la iba a transformar, pero Jesús la transformó. La gracia no niega el pecado. La gracia rompe el poder del pecado en tu vida. Y eso fue lo que hizo Cristo en ese momento. Cierre sus ojos por un momento y póngase en el lugar de la mujer. Quizás usted no fue sorprendido en adulterio, pero yo sé que cada uno de nosotros tuvo algún acto del que tiene o tuvo que haberse levantado. Y es lo mismo, hermanos. Es como Cristo invalida el poder del pecado en tu vida. Como Cristo puede levantarme y decir que yo ya no soy más una desechada, que ya yo no más tengo que cargar con el poder de la muerte, sino que ahora yo soy llamada hija de Dios, coheredera junto con Él. El poder de su gracia me hace diferente por encima de la condena del mundo. Si hiciéramos eso en el tiempo actual, ¿cuántas pedradas hubiéramos recibido, alguien? Si hacemos eso en el tiempo actual, ¿cuántos de nosotros moriría pedrada limpia? Y hoy no tenemos piedra física, pero hay piedras espirituales que están matando y lacerando la gente. Amén. Porque aún nosotros, formando parte de la gracia, no entendemos que la gracia no es única y personal, que la gracia es para todo aquel que decida recibir a Cristo. Y no tenemos poder para condenar, sino para edificar a aquellos que necesiten vivir por esa gracia. Aleluya, te adoramos, Jesús. Somos justificados por la
según lo que hiciste, sino según lo que Cristo hizo por nosotros. Eso es lo que hace la gracia. Vamos a leer 1 Corintios 6:9. Aleluya. Te adoramos, Padre Santo. 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Sigan. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ninguno de esos está calificado. Aleluya. Pásalo, Víctor. Y esto eran algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Gloria. Ninguno de esos calificativos ya tienen poder sobre nosotros, porque ahora Cristo nos lavó, nos santificó, nos justificó por el nombre del Señor para poder ser partícipe de ser herencia eterna. Imagínense que Cristo no hubiera hecho eso, ninguno de nosotros fuera apto para tal galardón. Ninguno de nosotros. Aleluya. Porque aún nosotros, dentro de este camino, todavía tenemos luchas. Todavía tenemos que volver ese carácter. Todavía hay actitudes que no son agradables delante del Señor. Pero la gracia que está ahí se renueva como la misericordia. Nos hace aceptos delante de la presencia del Señor. Amén. La gracia nos recuerda lo que Dios hizo. Ya nos dijo de dónde nos sacó, pero ahora nos recuerda lo que Dios hizo. Y Tito 3:4 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia. Usted no ha hecho nada, hermano, no quiero nada. No por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Se manifestó su bondad y su amor. Dios reveló su identidad de compasivo para con nosotros. No se reveló como un juez frío, como manda la ley, sino como un Padre que ama y tiene misericordia. Nos salvó por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Es decir, que la gracia no solo perdona tu pasado, sino que te da la oportunidad de tener una nueva vida, un nuevo corazón, una nueva dirección. Cuando usted haga algo para limpiarlo, y es el significado del bautismo, de que entremos a esas aguas y salgamos simbólicamente como hombres que han sido lavados. Aleluya, gloria al Señor. Por la renovación del Espíritu Santo, porque la gracia te cambia por dentro. Mientras la ley lo que dictaba era una norma para tú comportarte hacia afuera, la gracia te cambia del interior para que podamos vivir como hombres conforme a la voluntad del Señor. Y a su nombre. Aleluya. Hay que darle valor a la gracia que Dios nos da. Gloria al que vive y reina. Te adoramos, Jesús. Hay poder. Cuando la gracia nos justifica, nos declara justos, aún siendo pecadores. Esa gracia va a cubrir el pasado, esa gracia va a cambiar tu estado, pero esa gracia nos va a revestir con la justicia de Cristo. Dice la palabra que si alguno de nosotros pecare, ¿qué tenemos? Abogado. Y lo reveló la historia de la mujer. Ella pecó, fue sorprendida, pero ¿quién la defendió? ¿Quién la justificó? ¿Quién abogó por ella? Cristo fue su abogado. Aleluya. Dios no nos culpa. Dios ve nuestra justicia perfecta.
perfecta cubriéndonos a través de Él. Por eso uno de los pasajes de la Biblia que a mí no me gusta es el que dice que aunque los pecados sean rojos como el carmesí, Él lo hace blanco como la lana. Y la gente no entiende por qué después de una gente haber robado, matado, vendido droga, asesinado, violado, puede vivir con un hombre nuevo. Y a veces ni nosotros lo entendemos, ¿verdad? A veces nosotros mismos lo juzgamos. Pero es lo que hace la gracia. Es lo que hace la gracia. Que lo que no sirve lo hace servible delante de la presencia de Dios. Que lo limpia, lo menospreciado, que lo desechado. Ahora Dios lo hace aceptable delante de Él y de los hombres. Gloria al que vive, aleluya. Te adoramos, Jesús. Hay poder en su presencia. Uno de los ejemplos bíblicos que tenemos de cómo opera la gracia también es el del endemoniado Gadareno. Este hombre vivía una vida de inmundicia plena. Pocas historias muestran la justificación y la transformación por el poder de la gracia como lo hace esa historia. De una manera tan dramática, porque eso fue dramático, hermano. Antes de la gracia, antes de este hombre haberse encontrado con la gracia, vivía en los sepulcros, es decir, tenía un estado de muerte. No solo era una muerte espiritual más allá de lo físico, porque socialmente era un hombre invalidado, pero espiritualmente era un hombre muerto, encadenado a una esclavitud espiritual, desnudo, andaba en vergüenza, gritando y hiriendo. Se autodestruía, rechazado por la sociedad. Este hombre es el retrato perfecto del pecador, muerto en delitos y pecados, dominado por la fuerza del mal, incapaz de cambiarse a sí mismo. Pero la intervención de la gracia de Jesús llegó a su vida. Él no buscó a Jesús, Jesús lo buscó a él, porque tú no buscas la gracia te encuentra a ti. Lo liberó, lo restauró, lo revistió, le devolvió la dignidad y le devolvió el propósito. Y después que vino la gracia, dice Marcos 5:15, sentado, vestido y en su juicio cabal. Sentado, vestido y en su juicio cabal. Aleluya. Sentado porque nos da la sensación de que cuando Cristo llega a nuestra vida a través de la gracia, nos da el reposo, la paz y la estabilidad que necesitamos. Vestido porque Cristo nos devuelve la dignidad, la identidad y la limpieza. Cuando el mundo dice que nosotros éramos aborrecibles, Dios nos hace altos y aceptos. Y en su juicio cabal, porque solo Cristo nos da una mente renovada, de una vida desordenada a una vida en completo orden. Entonces este hombre pasó de tumba a propósito, de cadena a tener una misión y de inmundicia a tener una vida plena, solo por la gracia del Señor. Jesús no envió a este hombre a predicar meramente con una palabra, sino con su ejemplo, porque le dijo: ve y cuenta las grandes cosas que ha hecho el Señor contigo. Aleluya. La gracia no solo lo justificó, sino que lo convirtió en testigo de la grandeza del Señor. Amén. Amén. Te adoramos, Jesús. Aleluya. Hay poder en el Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Este tema ha ministrado esta semana mi vida. Yo no sabía con qué palabra era que iba a hablar. Y me estaba enfocando en lo malo que hace el hombre. Antes de reestructurar este pasaje. Porque en la semana escuché tantos testimonios de gente que está dentro, como cada uno de nosotros, pero que su vida es un completo desastre, desorden, y aún tomando parte del altar. Y yo pensaba en cuando los hijos de Eli fueron exterminados. Yo pensaba en la historia de cuando Ananías y Zafira fueron eliminados. Y después escuché un mensaje de
que le enviaba Juana a Daniel por algo que pasó en el altar. Y decía Juana, si tuviéramos en los tiempos de la ley, tuviéramos frito todito. Pero era una simpleza, fue a modo de relajo, porque alguien tenía que limpiar el altar y no lo limpió. Entonces ella levantó esa nota de voz, dime a Dani que haga esto, porque si tuviéramos en el tiempo de la ley, tuviéramos frito. Y entonces ahí cuando yo escuché la nota de voz, dije, no, es que es la gracia, esa es la única palabra, es la gracia. Es la gracia, porque no hay manera de que nosotros, aun siendo malos, sigamos de pie. No hay forma de que haya gente, aún haciendo lo que no es agradable a Dios, que siga de pie. Porque si lo vimos establecido bíblicamente, aún Ananías y Zafira, formando parte de un cuerpo eclesiástico, eran líderes. ¿Mintieron? Y ellos creyeron que eso iba a pasar desapercibido. Nadie se va a dar cuenta de eso. Eso se va a quedar tapado ahí. Tú di lo que tú quieras, que la bendigo en tanto, pero no van a decir que fue tanto. A ellos nadie les dijo que mintieran, eso fue su voluntad propia. Tampoco nadie les dijo que dieran, ellos dieron porque quisieron. Es decir, ellos se metieron en ese problema porque ellos quisieron. Pero entendieron que eso no iba a tener consecuencias, porque a veces nosotros transgredimos la ley. Abusamos de la gracia y creemos que eso no va a tener consecuencias. Quizás hoy no tenga consecuencias tan drásticas, porque donde sobreabunda el pecado, que sobreabunda la gracia. Hoy quizás nosotros no vamos a ver gente expirando desde el altar, ¿verdad? Quizás no vamos a ver gente cayendo dura dentro de la iglesia por la gracia de Dios. Pero eso es una licencia para que sigamos transgrediendo la gracia. Eso es una licencia para que tengamos una doble vida delante del Señor. La gracia es licencia para usted hacer lo que usted le da la gana y no ajustarse a lo que dice la Biblia. De ninguna Es manera una quería licencia. Porque hoy tenemos la gracia, pero el día del juicio viene. Hoy la gracia no te permite expirar, pero el día del juicio no te va a permitir vivir en la eternidad. Entonces quizás podamos pasar desapercibidos muchas cosas por esa gracia, pero cuando llegue la hora de la verdad, habremos descuidado una salvación tan grande como dijo Pablo. Y esta palabra es una invitación a que nosotros, desde nuestro corazón, reflexionemos. ¿Cuándo hemos abusado de la gracia? demasiado. ¿Cuándo hemos abusado de la gracia? ¿Por qué abusamos de la gracia? Si la Biblia nos enseña que nosotros no luchamos solo por nuestras debilidades, porque tenemos al Espíritu Santo. La Biblia dice, digan débil, fuerte soy. Cada uno de nosotros tiene una debilidad por la que luchar. Pero no podemos pasar de pañito tibio a la debilidad por la gracia. No podemos jugar con las debilidades por la gracia, sino por la gracia entender que Dios ha sido más que bueno para con nosotros, y como no hemos hecho nada para merecerlo, por lo menos tenemos que poner de nuestra parte para vivir como mejores hijos, como mejores seres humanos, como mejores líderes. Porque la gracia no puede ser un escudo para transgredir la bondad del Señor. No podemos ser del grupo que está, pero no está. Del grupo que Apocalipsis llama lo que no son ni frío ni caliente. No tiene. De ese grupo que aún tanto dentro de la iglesia, como estaban los que estaban en Apocalipsis, estaban abusando de la gracia de Dios. Porque ni estaban en la verdad, pero tampoco estaban en la mentira y tenían una doble vida. Y esa no es la voluntad de Dios para nosotros. La voluntad de Dios es que nosotros vivamos conforme a su diseño y aprendamos a valorar esta gracia que Él nos concede. ¿Cuántos agradecen al Señor por su gracia y necesidad? ¿Cuántos dan gloria al Señor por esta bendición de la gracia? Aleluya. Te adoramos, Señor. Dice Tito 3:5,
gracias a su ser, yo no he hecho nada, pero Él lo hizo todo por mí. Sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza eterna. Palabras fieles estas, y en esta quiero que insista con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Los domingos no es el único día que somos cristianos, hermano. El estilo de vida que hemos decidido me marcó tanto una persona que los domingos vive en el altar, pero los días de semana manda una nota de voz que parece que vive en la casilla 5 de usted sabe dónde. No debe ser que abusamos de la gracia. No debe ser que abusamos de la gracia. Dice la palabra, gloria a Dios, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿Qué debemos evitar? Dice esta palabra. Evita las cuestiones necias, las genealogías, las contenciones, las discusiones acerca de la ley, porque ya vivimos en la gracia. Porque son vanas y no tienen provecho. Y al hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación desechan, sabiendo que tal se ha pervertido y peca y está condenado a su propio juicio. Porque aún viviendo en la gracia creen que Dios no está notando nada. Y ahí lo dice, el que quiera vivir en esas cuestiones que no son agradables a Dios, deséchenlo. Deséchenlo, porque el que peca se condena en su propio juicio. No en el juicio de Dios, en el que Él eligió por no escoger lo que era verdadero y eterno. Por no dejar que el Espíritu Santo transforme esas áreas que nos hacen pecar a diario. Por no someter la mente, el corazón, el espíritu a la voluntad del Señor. Así que pongámonos de pie en esta mañana. Y yo lo que quiero que en esta hora usted valore esa gracia. Yo no lo merezco, pero Él lo hizo por mí. Yo debería estar muerta, pero Él quiere que yo viva. Yo debería ser condenado, pero Él me ha justificado. Yo debería ser desechado, pero Él me ha hecho hijo y acepto para Él. Gloria al Señor, y que el Padre nos perdone si en algún momento hemos abusado de la gracia que nos concede. Aleluya, te adoramos, Señor.